Uy, esto es grande. Qué maravilla, familia, buenos días. Cuando estaba hablando Diego y Oscar, decía, ¿somos grandes o no somos grandes? ¿Realmente qué tan grandes somos? Y entonces empezaron a pensar, bueno, de las compañías más pequeñas de la administración éramos tanto la ERU como Metrovivienda. Nos fusionamos, empezamos un nuevo estilo, cambiamos el logo, un poco tímidos. Nuestro presupuesto realmente comparado con muchas de las entidades del distrito es pequeño. O sea, cuando arrancamos el año pasado eran 40.000, 50.000 millones de pesos, este año eran originalmente 70.000 millones de pesos. Y pues va uno y mira el número de funcionarios que tienen todas las entidades, tranquilamente nos cuadruplica. Sin embargo, el impacto que nosotros generamos es impresionante y tal vez no somos ni siquiera conscientes de lo que hacemos. Yo creo que somos pequeños todavía, estamos en formación como organización. Pues sí, evidentemente habrá unos estilos personales en el manejo de las cosas, pues uno pues tiene una manera de ser y creo que lo que uno es se lo transmite a la organización en principios, en valores, en forma de ser. Muchos me critican que no saludo y les pido disculpas, tal vez es, no sé, ir pensando en muchas cosas y tal vez no soy tan sociable como otros lo son. Voy a tratar de mejorar eso. Pero en general lo que uno transmite es sí, es el liderazgo por ejemplo, por la manera de ser, por la forma de afrontar las cosas, por la exigencia misma de querer que todo salga bien, por tolerar los errores, por corregir las cosas, por no omitir información, por contar con todos con la apertura mayor de que uno siempre, de todos, le puede recibir información y puede aprender. O sea, no es que uno se las sepa todas y que sea quien transmite, sino siempre ser muy consciente de que más bien está permanentemente recibiendo de todos ustedes. Y eso es parte de ser una familia, o sea, no es que uno es el papá y todos los hijos y todos digan sí, no, todo lo contrario, es discutir, es generar un criterio y pues una discusión que sea formativa para todos. Y en ese sentido, creo que vamos por muy buen camino. Cada día nos meten en más proyectos. Creo que si uno mira lo que originalmente tenían las dos empresas a lo que hoy en día vamos o estamos haciendo, estamos construyendo, creo que sí hay un cambio grande. Todavía en formación hay unos temas de sistema de información, del sistema integrado de gestión que debemos permanentemente mejorar para que hacia el futuro pensemos nuevamente en certificarnos y en ser evidentemente esa compañía líder, innovadora y que sea precisamente referente no solamente en la ciudad para todos, sino también a nivel nacional e internacional. Por lo menos hasta ahora he podido conocer un poquitico la empresa de renovación urbana de Medellín, la empresa de renovación urbana de Cali, y creo que nosotros debemos ser, o sea, somos mucho más que esas compañías, o sea, y hacemos cosas muchísimo más grandes que ellos. Tal vez un error nuestro, Diego, mío, es que no publicitamos tanto las cosas, pero lo que nosotros hacemos es bastante grande e importante. Entonces quiero compartir con ustedes un poquitico los proyectos en que estamos. Quiero compartir con ustedes entonces nuestros proyectos. Aquí hay una cosa muy simpática, porque la ley de Pareto la manejamos al revés. Esa ley de Pareto que dice que si uno se concentra en el 20% de las cosas impacta en el 80%, nos pasa al revés, todavía. Todavía seguimos con un lastre grande de los proyectos viejos que algunos con muy buena intención, otros, bueno, no, siempre con buena intención, pero unos más difíciles que otros nos consumen demasiada energía y no impactan. Y eso pues es grave. Una organización tiene que voltearse a que con muy pocas cosas se impacte mucho más.
Y en eso pues es que tratamos de trabajar pensando en estos proyectos grandes, de gran impacto para la ciudad. En ese sentido, nosotros, desde que el alcalde en su plan de desarrollo lo conceptualizó, en el tema de renovación siempre ideó dos grandes piezas de ciudad. Una, que las llamamos pieza centro, que viene de su administración pasada y es todo el entorno del Parque Tercer Milenio, cómo debemos recuperar el centro de la ciudad. Y el otro, buscando siempre el espacio público como su eje central urbanístico, generar un gran espacio entre el Parque del Virrey y el Parque de los Novios. Esos son los grandes proyectos de Pieza Centro y Alameda que vamos a mirar un poco más adelante. Y a raíz de la fusión, pues los dos primeros obviamente eran tema de renovación urbana pura, pero la fusión pues obliga también al tema de vivienda, y los proyectos de vivienda pues no pueden ser ajenos a nosotros, tanto en renovación, pero también lo mismo en el tratamiento de desarrollo, por lo cual entonces aparece el tercer punto y es los proyectos de vivienda. Pero igualmente somos para muchas empresas su vehículo. Y en ese sentido, esta bicicleta, que es la empresa de renovación urbana, le sirve a muchas entidades para lograr sus acometidos, y ahí tenemos entonces el cuarto grupo de proyectos, que los llamamos otros proyectos, y finalmente vamos a hablar de unos indicadores de gestión de cómo vamos en términos de resultados, que es lo que siempre la veeduría, la contraloría, la personería, todo el mundo mira. Muy bien. Entonces, en el tema de la pieza centro, pues el proyecto tal vez más publicitado es el que tiene que ver con la recuperación del Bronx. Bueno, estos son renders pues, hechos en… Todo lo que hacemos en in-house, Diego, ha sido bien recibido por la administración en general. Muchas gracias de verdad a todo el equipo, porque nos usan como referente en muchas cosas, haciéndolo barato y muy rápido. Y eso es importante. Bueno, entonces acá nosotros tenemos en el tema del Bronx un reto muy grande, porque es que cuando uno piensa en renovación y dice uno miércoles en el Bronx, ¿qué debo hacer aquí? ¿Cómo puedo cambiar la ciudad? Entonces Diana y su equipo se sientan y botan corriente y se llegan a unas ideas bastante buenas. Y dentro de eso, entonces, nosotros terminamos diciendo, bueno, perfecto, cojamos el Bronx, acabemos ese suelo y generemos algo que efectivamente le sirva a la ciudad. ¿Quién va a ir a vivir allá ahorita? ¿Quién va a poner una oficina en ese sector? La conclusión a la que se llegó es que debe ser eminentemente institucional ese primer desarrollo, de tal manera que sea un destino obligado en algo que la ciudad requiera. Y después también de muchas ires y venires y cruces de planes de desarrollo y de ideas, se conceptualizó que en ese sitio de ciudad debería estar una nueva sede del SENA, que está prevista en el plan de desarrollo, y el uso que se le debía dar al sector debía impactar también a una meta del plan de desarrollo, que es la economía naranja, las industrias creativas. Y es ahí donde nace la idea de que en ese sector se cree lo que se llama la economía naranja, que nosotros no la vamos a liderar. Nosotros simplemente, vuelvo y digo, somos el vehículo que va a generar urbanísticamente el sector, que va a generar la norma y que va a estructurar el proyecto de tal manera que se pueda desarrollar a futuro, construyendo lo que es la fase institucional. Nosotros vamos a ser quienes compremos el 100% de este suelo, quienes desarrollemos el proyecto urbanístico completo y construyamos la sede del SENA y el reclutamiento, que es el edificio que está sobre la Caracas con calles 9 y 10. Ese edificio estamos, si Miguel Ángel se pone las pilas, lo debemos comprar en unos 15 días para empezar ahí todo el proceso con el IDPC de una restauración de un bien de interés cultural. Y con esto arrancamos este proyecto, y como en todos los proyectos ustedes van a ver que toda la organización tiene que ver,
todos tenemos que ver con todos los proyectos. Es decir, aquí es, de verdad, se ve, es el trabajo de la empresa. Lo que se refleja ahí es el trabajo de todos. Todos, todos, no quiero pues, poner de extremo a extremo, todos tenemos que ver con lo que se haga en estos proyectos. Entonces acá tenemos como 3 fases. La primera fase, que es lo más fácil, es lo que comentábamos, el reclutamiento, porque es un edificio que ya está, simplemente es comprarlo y empezar a trabajar en su restauración, tema que nos tomará del orden de los 24 meses. La segunda fase, pues al revés, arrancamos por esa, fue la compra de los predios del Bronx, que es lo que está en gris. Y la tercera fase, que es tal vez la más importante, es la construcción del SENA y de la Alcaldía Local de los Mártires, que también está incluida en este sector. No. Hay un cronograma general de todas las actividades que tenemos que hacer, tanto en la adopción del plan parcial como en las líneas que tienen que ver con el proyecto del SENA y en el otro con el proyecto del reclutamiento. Nosotros esperamos que hacia finales del 2019 tengamos un par de obras casi que listas, ojalá pudiéramos tenerlas listas para que se las podamos entregar a la ciudad. El otro proyecto importantísimo es el del sector de San Bernardo. Si bien es cierto, entonces, en el Bronx, en principio, o en el sector del voto nacional, el uso es institucional en su primera fase, esos proyectos integrales de renovación que mencionaba Óscar, pues tienen que tener también pues, componentes y usos diferentes para darle vitalidad al sector. Y la vivienda la vemos con muy altísimas posibilidades en todo el sector de San Bernardo, generando proyectos de gran escala, proyectos de 18, 20 pisos, no en conjuntos cerrados, sino simplemente edificios abiertos con altas densidades del orden de 700 viviendas por hectárea útil. Y el reto que tenemos aquí es lograr convencer al sector constructor de que entre desde ya en el desarrollo de estos proyectos. Pues la ERU lamentablemente no tiene todos los recursos para entrar y hacer todo y vender todo, sino generar los mecanismos de tal manera que los privados desarrollen los proyectos. Ahí estamos trabajando con Camacol, con el gremio de los constructores, porque siempre lo que ha sucedido es que si el sector público simplemente formula y se imagina las cosas, el sector privado tiene una visión diferente. Entonces nuestra intención es, desde lo público, acompañado con el sector privado, generar de manera conjunta esa visión de ciudad, de tal manera que el privado diga, bueno, listo, yo le creo a este tema, dado que yo estoy generando la norma, yo privado, y lo podemos conseguir de esa manera una relación muchísimo mejor. Nosotros como Estado le damos todas las reglas de juego, lo apoyamos en el tema de la adquisición con las reglas del sector público y la inversión del privado con capital privado pues hace que el proyecto se pueda realizar. Entonces, ahí nuestra misión es desarrollar un proyecto que difiere un poquito de uno que tenía la empresa de Renovación Urbana de la administración anterior, porque el deterioro de ciertos sectores, dado la recuperación del Bronx, hizo que se deterioraran un poco más. Y creemos que un ámbito un poco mayor de actuación, pues le da una mayor fuerza al proyecto, aunque se desarrolle por etapas. Y vamos a estar concentrados en esa primera etapa roja. En principio, si los privados consideran que el riesgo todavía es muy alto y no le creen al tema de la inversión por ahora, hasta tanto el suelo no esté resuelto, pues tomamos la decisión de comprar nosotros directamente los primeros 6 manzanas. En ese sentido, vamos a empezar la adquisición de 100 predios, creo que son 99 predios, y eso nos toca fortalecer evidentemente el área de predios, porque pues por ahora pues simplemente estábamos terminando de comprar lo que era el residuo de calle 26, más los inmuebles del Bronx, pero ahora sí requerimos un área un poco más robusta en el tema de adquisición de predios, que también sea referente, porque en cierto momento inclusive el Metro de Bogotá quería que nosotros le hiciéramos su adquisición de predios. Logramos que eso todavía no sea así, pero puede ser un servicio que nosotros le prestemos a otras entidades pequeñas, como puede ser educación, o puede ser el UAS, que compran unos predios pequeños a futuro.
Aquí también tenemos un cronograma y la intención es que también a finales del 2019 podamos tener las primeras unidades de vivienda allí. El otro proyecto, y dolor de cabeza permanente, es el de San Victorino. Es que esto es muy simpático porque es que ese predio lo compramos nosotros, inclusive yo firmé esas escrituras en 1999, creo que fue la historia. Y hoy en día, o sea, casi 20 años después está ahí todavía esa tierra. Y nuestro gran reto, nuevamente, bueno, aquí sí me parece importante una pequeña cuña. De la estructuración de ese proyecto de las administraciones pasadas, su conceptualización era que la ERU simplemente contrataba un gerente de proyecto para que ese gerente de proyecto promoviera el desarrollo, hiciera las ventas, pero la ERU era el dueño. Eso por razones varias nunca se pudo realizar, y aquel gerente de proyecto demandó a la empresa de renovación urbana porque él consideró que sí podía seguir adelante y las cosas no se dieron, y él creía que tenía derecho a unas comisiones. Y había una demanda por los 3.000, 4.000 millones de pesos. Pues la doctora Elizabeth Caicedo, con nuestro asesor externo, lograron tumbar ese proceso, lo ganamos, y ya básicamente ahí no hay ninguna cosa hacia atrás, y eso pues es un logro importantísimo. Cerrar demandas a favor pues es de lo más grato que le puede pasar a uno. Ya con eso pues dice uno, bueno, listo, ya cerramos un proceso, estamos estructurando una visión diferente a lo que se tenía antes. O sea, con el alcalde Peñalosa coincidimos en que lo que tiene que hacer la empresa de renovación urbana siempre, o por lo menos por ahora mientras se robustece, es comprar un suelo barato, generarle su norma urbana y venderlo caro. Y en ese sentido empieza a rotar y se genera un mayor capital. Y discrepamos ahí, por ejemplo, de la empresa Metro, que Metro dice, no, yo quiero es comprar barato, pero tenerla a perpetuidad, porque la renta que se pueda generar ahí me ayuda a sostenerme en el largo plazo. Esas son dos visiones válidas ambas. Esa de Metro es la que utiliza en todo el mundo, sobre todo en Asia, los esquemas de las compañías que manejan los metros. Y los de renovación, pues básicamente por ahora es generar recursos. Acuérdense que yo les dije al comienzo del año que tuvimos un problema serio con Hacienda, porque Hacienda nos ve ya como una empresa grande, y en ese sentido nosotros debemos ser capaces de generar nuestros propios ingresos. Y la única manera de generar ingresos en el corto plazo, fuera de tener servicios por los cuales casi nadie nos quiere pagar nada, es comprando y vendiendo, simplemente ganándonos esa plusvalía en el desarrollo de la norma y de juntar la tierra para un desarrollo, pero no desarrollándonos nosotros directamente. Entonces, con esa visión, en San Victorino, lo que queremos ahora es vender el lote simplemente atado a un desarrollo de un proyecto de un centro comercial. Tenemos el inconveniente de tener el tema de unos contenedores con un proyecto temporal encima. Ahí hay toda clase de especulaciones, que ese proyecto simplemente no nos va a permitir el desarrollo final, que nunca se van a salir de ahí los vendedores ambulantes, que ese fue el gran error de la administración, haber arrendado esos contenedores. Pues nosotros creo que en ese sentido hemos tenido la responsabilidad de entender que teníamos qué hacer con los contenedores, que estábamos obligados a seguir con visión de la administración pasada, porque también hay un poco de respeto en eso, de verdad, no me crean que no es así, en el sentido de decir, bueno, listo, no comparto, pero eso está ahí, toca hacerlo, porque pues hay que hacerlo así, y buscamos la mayor protección para que esto no nos vaya a generar un problema a futuro en términos de invasiones. Creemos que hay unos acuerdos con los comerciantes del sector, tenemos unas actas firmadas en presencia del alcalde, de los compromisos de que ellos simplemente están ahí hasta que el proyecto definitivo salga adelante. Pues partimos de la buena voluntad de todo el mundo. En el evento en que eso no sea así, igual que nos pasó en el fin de semana pasado cuando nos invadieron
un proyecto que está para entrega en Bosa, pues las acciones legales las haremos inmediatamente, porque nosotros sí no nos vamos a dejar intimidar por nada, y en ese sentido pues creemos que este proyecto tampoco tiene por qué tener un final diferente a un final feliz. Hay una expectativa muy grande del sector inmobiliario, de quienes desarrollan proyectos comerciales, por vincularse a este proyecto. Nosotros debemos estar, una vez resolvamos nuestros inconvenientes con el IPES, que estamos muy cerca de tenerlos resueltos, en unas 2 o 3 semanas abriendo esta licitación para la venta de este lote y generar unos buenos, importantes recursos para la empresa del año entrante. Bueno, este es el famoso calle 26, la estación central. Este proyecto sí es el que más vueltas ha dado. O sea, y pues también se siente uno mal porque esto, o sea, la principal crítica que le hacían a la empresa de renovación urbana desde hace muchísimos años es que no hacía nada, que lo único que tenía que hacer era este proyecto, y este proyecto, si uno se pone a mirarlo, está igual que hace 2 años. Listo, no, bueno, hemos recuperado suelo, ya solamente queda un edificio por demoler, pero como proyecto seguimos igual. Fuimos y volvimos, ¿en qué sentido? Cuando nosotros entramos, pues estaba este proyecto listo, había una licitación, lamentablemente en su momento salió desierta, y lamentablemente para la ERU, afortunadamente para nosotros, en el sentido de que con la visión de que el metro entraba a cambiar su línea con relación a la visión de la administración pasada, el metro iba a ser aéreo y no se sabía si por la 10ª, por la Caracas, no, mentira, ni siquiera se sabía que fuera aéreo, se pensaba que podía ser aéreo, pero todavía existía la posibilidad de que fuera subterráneo, bien sea por la Caracas o por la 10ª. Y eso generaba una incertidumbre con relación a este proyecto, porque uno no sabía si lo que estaba planteado, al entrar el metro, pues le cambiaba sustancialmente sus condiciones urbanas. Llevamos, ¿qué?, 18 meses, pasaron 18 meses para que Metro dijera, ¿sabe qué? Aquí yo no voy, aquí no voy yo. Simplemente usted siga como estaba hace 18 meses. Entonces, pues tenemos que, con esa situación, volver a arrancar, pero sí con un cambio conceptual. Y el cambio conceptual está en un sector de la ciudad donde nosotros vemos que la vivienda de interés prioritaria, tan subsidiada como se pretendía, le generaba unas cargas exageradas a este proyecto que no lo iban a hacer viable. Y en ese sentido, pues sí tenemos que hacer unos ajustes a los productos inmobiliarios para que el proyecto sí se pueda desarrollar. Este es otro proyecto en los que simplemente ya estamos casi que listos para armar simplemente una modificación a la norma urbana y salir a vender nuevamente estas áreas para que el desarrollador privado haga un proyecto interesante. Cualquiera de estos proyectos vale por lo menos 500.000 millones de pesos en ventas. O sea, son proyectos de un tamaño muy, muy grande. El otro proyecto entonces es la Alameda Entre Parques. Este es todavía un reto mayor, porque de alguna manera todos los anteriores están más cerca de hacerse realidad, en el sentido de que o está el suelo o tenemos los recursos para la adquisición de suelo, tienen ya la norma urbana, están bastante avanzados y creemos que se pueden desarrollar muy bien el año entrante. La Alameda Entre Parques sí es arrancar de cero una visión de ciudad de futuro, y es coger todo un sector que va desde, como comentábamos, del Parque Simón Bolívar hasta el Parque del Virrey, para generar una gran alameda de, ¿cuántos son? Como 3.5 kilómetros de longitud. O sea, eso es romper un pedazo de ciudad muy grande. Y la idea es romperlo a través de planes parciales, de mirar grandes piezas de ciudad que se puedan edificar con grandes edificabilidades, con esa plusvalía poder comprar la tierra para pagar el parque. Eso en los números y en el escritorio es muy fácil, el tema es cómo llevarlo a la realidad. Y ahí pues estamos en grandes discusiones con el alcalde independientemente de pensar que esto sí se puede lograr en el largo plazo, y así se planean todas las ciudades del mundo, con una gran inversión privada y se van desarrollando paso a paso, pero la presión del alcalde sí es por dejar por lo menos 1 o 2 sectores de la Alameda construidos. Y para poderlo construir
antes de hacer los desarrollos inmobiliarios, significa que tiene que haber un cambio en la estructura del proyecto, haciéndolo primero como una inversión pública. Y en ese sentido, la idea es que se pudiera hacer la Alameda antes de lo demás, es decir, simplemente un tema de adquisición de predios, demolición y generación de espacio público. Para eso tendríamos que tener medio billón de pesos para poder hacer toda esa compra de suelo. Parte del proyecto, pues, es conectar la calle 85, el sector del country, pasar la autopista, bien sea con un subterráneo o con un puente, y conectarse al polo. Y esa, como parte de todo este proyecto. Y ese primer elemento, lástima el render porque de verdad es muy chévere, es una inversión de 125.000 millones de pesos, y esta obra en principio sí la vamos a hacer. Esta es la primera plata que en principio, con el segundo cupo de endeudamiento que se va a empezar a tramitar, vamos a tener esos recursos para hacer por lo menos esta parte del proyecto. Porque si se conecta el oriente y el occidente en la 85, ya le generamos completamente una dinámica diferentísima a lo que es el polo, y ahí arrancamos el primer tramo de la Alameda para que este proyecto efectivamente sí se haga realidad. Ahí pues nuestro gerente de proyecto, Iván Padilla, está trabajando mucho con el IDU, porque pues tenemos una altísima dependencia con lo que es el tema de ese puente. Ahora vienen todos estos proyectos de vivienda que básicamente son las herencias de Metrovivienda. Y en ese sentido, pues tenemos la herencia de proyectos que la administración anterior quería desarrollar en la ciudad construida, en el centro, en el famoso centro ampliado que ellos llamaban, ¿verdad? El centro ampliado. Y ahí tenemos una serie de proyectos, ya no son todos, porque originalmente eran 17. Y de esos 17, sí había unos que efectivamente no se podían hacer. Ahí es cuando nosotros decimos, pues si no compartimos, si la norma urbanística dice que esto es un parque, si esto tiene norma de parque y debe ser parque, pues ahí yo no puedo hacer vivienda. Nosotros en ese sentido somos muy ortodoxos en que las leyes son muy claras, y a partir del momento en que se promulga una ley, solamente a partir de ese momento uno puede aplicar ciertas normas o no. Y había unos proyectos que jugaban un poquitico con esa línea, y en mi ortodoxia de pensamiento y de actuación, pues no comparto, y en ese sentido pues hay unos proyectos que desistimos. Pero tenemos entonces en total estos 10 tal vez, de los cuales van a generar del orden de las 2.300 viviendas. Pero todos tenemos un grandísimo problema, y es que en todos hay una conceptualización que la Contraloría no comparte con nosotros, en el sentido de que la tierra nos la regalaron para estos proyectos, y la ley prevé que se regala la tierra para los proyectos de interés social y prioritario a costo cero, no la dan, pero para la Contraloría no tiene costo cero, sino tiene que tener el costo de adquisición, el costo por el cual lo tenía la contraparte en su contabilidad. Y si uno contabiliza el suelo, todos estos proyectos dan pérdida, y nosotros no podemos dar pérdida porque tendríamos un gravísimo problema. Entonces estamos ahí en un proceso de consultas permanentes que no nos han permitido desarrollar, lamentablemente, ninguno de esos proyectos. Otro proyecto muy interesante que sí nos quisiéramos ayudar mucho es el de la generación de las 1.200 unidades de vivienda de interés social y prioritario en Bosa, en el Porvenir, para las familias del conflicto armado, para víctimas del conflicto armado. Y aquí el gravísimo problema que estamos teniendo es que por temas bobos de tradición en los folios de matrícula, estamos siendo en este momento, en principio, inhabilitados para seguir adelante. Esperamos que el ministro y todas las gestiones que estamos haciendo en esta semana nos permitan salir adelante, y sí podamos entregar un proyecto que de verdad es de lo socialmente más responsable que tiene la compañía y que viene de la Metrovivienda anterior, y es sacar adelante este proyecto para 1.200 familias. Y todos estos proyectos hacia atrás pues simplemente nos dan 2.000 viviendas. Entonces la visión que nosotros tenemos es que todo ese esfuerzo para hacer 1.000 proyectos y solamente generar 2.000 viviendas, se puede hacer exactamente el mismo esfuerzo o menos, concentrados en un solo sitio, que ya tenemos el suelo
y que por alguna razón simplemente lo tenían olvidado. Obviamente queda un poco alejado, todo lo que uno quiera, es en Usme, pero en un suelo que es propio, que tiene ya una infraestructura montada, podemos generar con el mismo esfuerzo del orden de las 12.000 viviendas. Y ahí es que nosotros entonces queremos enfocar nuestros grandes esfuerzos a generar en la UG1 del proyecto de Usme, pues el polo de desarrollo de vivienda de la empresa. ¿Y por qué ahí? Porque ahí también va a venir un hospital, va a venir un colegio de la administración y muy seguramente Transmilenio va a llegar también con un portal, va a modificar su portal del sur para llegar al sitio. Y en ese sentido es pensar en ciudad de una manera diferente, y ahí sí tiene mucho sentido volver a ver estos proyectos como los grandes proyectos en el poquito suelo que hay, porque realmente el suelo de desarrollo de Bogotá se acabó. Solamente está Usme, que hará el tema del borde del río, y el Post Norte, lo que pues, es Lagos de Torca, y lo que se llama Ciudad Norte, que es donde está la reserva Van der Hamen. Básicamente ese es el suelo que hay, y no hay más, salvo que nos sigamos otra vez hacia los municipios de Mosquera y afines, o el tema de renovación urbana, que es complejísimo para la generación de suelo, pero pues eso es la única alternativa que tenemos. Entonces acá tenemos un reto muy importante, y es unos diseños enormes que nos toca hacer. Tuvimos una licitación que nos demoró como 4 meses, ¿cierto, Alejandro? Como 4 meses sacarla adelante, 4.000 millones de pesos en estudios y diseños que nos permitan vincular un desarrollador para este proyecto. Y eso sí lo sacaremos adelante. La intención es también que a finales del 2019 podamos tener obra y ojalá las primeras viviendas entregadas allá. Los otros proyectos, entonces, nuevos proyectos en los que estamos nosotros vinculados, hay como, no sé, como 20 empresas de la administración distrital que están en arriendo. Y la intención es que se deje de pagar arriendo a través de la construcción de un gran edificio que sea aglutinador de todas las entidades que estamos por fuera. Y ese nuevo centro administrativo distrital tenía 3 ubicaciones posibles cuando lo empezamos a mirar. Uno era en la sede del acueducto, el segundo era en la estación central en calle 26, en el sector 3, y el tercero era donde está el Supercade hoy en la 30 con 26. Después de muchos ires y venires se decidió que debía ser en la 30, y allá se está estructurando el proyecto. Lo segundo es, bueno, ¿y quién estructura el proyecto? Y es ahí donde nos pasan siempre las cosas. Nadie quiere comprometerse con cosas y termina la ERU metida en todo. Termina la ERU metida en todo y después no le reconocen a la ERU que está metida en todo, que eso es también lo siguiente. Pero bueno, entonces, finalmente, después de muchas discusiones, porque tampoco vemos tan claro que nosotros seamos una entidad que pueda tener, no es competente en principio para ser concedente de una APP. Podemos por ahora claramente hacer la estructuración de una APP. Hasta ahí tenemos nuestro know-how, puede llegar a ese punto. Y hoy en día tenemos un convenio con la Secretaría de Gobierno, no mentira, de la Secretaría General, para adelantar la estructuración de una APP que va a hacer que haya 100.000 metros cuadrados de construcción para albergar a las oficinas de la administración que hoy en día están en arriendo. Un proyecto interesantísimo, además como estructuración y como tema profesional, es muy interesante desarrollar esto. Y esos, pues ahí están todos los proyectos donde estamos metidos, porque pues sí, no, que porque la ERU es capaz de hacer de todo. Entonces por eso estamos en la Cinemateca, otro sitio donde tenemos toda la responsabilidad de la obra, donde igual IDARTES y la Secretaría Distrital de Cultura no nos dan crédito cuando sacan todas sus cosas. Pues es un proyecto muy bonito que va bastante bien. Creo que debemos ahí valorar mucho lo que ha hecho Alejandro, porque no ha sido fácil el tema del constructor, el tema del suelo, el tema de los inconvenientes que toda obra tiene, pero que por ahora va bastante controlada en costos. Tenemos un sobrecosto
una obra de 20.000 millones de pesos que tengamos sobrecosto por temas de suelo de 1.500, 2.000 millones de pesos, realmente es un tema de bastante bien controlada. En ese sentido, me parece muy bien lo que ha hecho Alejandro ahí. El San Juan de Dios, bueno, eso es todo otra cosa de que por qué la ERU y termina siendo la ERU. Entonces, les confieso que hace como 2 meses nos hicieron una encerrona en la alcaldía. Habíamos acordado con la Secretaría de Salud que para desarrollar el San Juan de Dios se requiere hacerle caso a una cosa que se llama el PEMP, el Plan Especial de Manejo y Protección, que es una regla de mayor jerarquía que define la norma y el qué hacer en ese bien de interés cultural de la nación. El Hospital San Juan de Dios está por ley, su uso está restringido a que sea un hospital universitario y todas las 24 edificaciones que tienen que estar o destinadas a la prestación del servicio de salud o a usos complementarios en salud. Bueno, hasta ahí todo bien. El propietario es la empresa de Renovación Urbana. Después de un año también aquí el área jurídica logró la propiedad en firme, porque tampoco la teníamos cuando llegamos. Finalmente, después de muchas discusiones con la beneficencia de Cundinamarca y con la gobernación, llegamos a tener la titularidad en pleno. Yo no me acuerdo si ya pagamos el saldo que teníamos pendiente, no lo hemos cancelado. ¿Hay que pagarlo? Hay que pagarlo, por favor, después dice que no pagamos. Y el PM habla de tres personajes que tienen que manejar el hospital. Uno, el propietario, nosotros. Pero define que tiene que haber un ente gestor, que es quien tenga la visión de qué se debe hacer con eso desde el punto de vista de salud. Y lo lógico es que fuera la Secretaría Distrital de Salud. Pero no, la ERU es el ente gestor. Entonces después, y ahí sí, ese día de verdad peleé con el alcalde, decía el alcalde, no, yo no estoy de acuerdo. Nosotros no somos el vehículo, listo, somos el vehículo, pero no sabemos de salud. Lo mismo que está pasando en el Bronx y el tema de la economía naranja, listo, somos el vehículo, hacemos la norma, construimos, pero no tenemos ese conocimiento de todo lo que implica economía naranja o de industrias creativas para ser los dueños del proyecto. Pero no, en principio por ahora es la ERU la que tiene todo en estos dos casos. Entonces tenemos la responsabilidad de ser el ente gestor en el caso del San Juan de Dios. Y salió un decreto hace 2 semanas de la alcaldía donde efectivamente pues ya nos nombran de manera oficial y tenemos que crear una dependencia dentro de la ERU para que sea el ente gestor del proyecto. Esa rifa se la ganó Marta Huiza y entonces oficialmente pues somos los dueños del San Juan de Dios con todos sus perendengues. Y somos ahora, desde mañana la veremos en bata blanca y con la crucecita aquí, ¿verdad? De enfermera. Bueno, muy bien. Yo no sé por qué le ponen ese nombre, no, eso no es no, eso es con lo de Corferias, simplemente el acompañamiento a Corferias para comprarles cuatro predios, que también ha sido como nuestra primera experiencia un poquito lenta, pero bueno, ahí va y con eso se aprende. El EDEN sin descanso, igual, otra rifa. Es que ese día no estábamos en la rifa, entonces, por no estar, tome, mijo, o sea, tenga. Planeación distrital y la Secretaría Distrital de Planeación y el Hábitat nos pegaron una encerrona también con esto, Diana. Ahí yo no sé por qué nos dejaron. No, eso fue Wilben el que se la dejó meter y la heredamos. Igual, o sea, nosotros aquí no tenemos nada que hacer, pero no. ¿Quién es el experto en hacer formulaciones de planes parciales? No sé qué. Tome, pum. Entonces ahí he estado, pues, Diana, Bárbara, ¿verdad? Un trabajo también espectacular el que se ha hecho en esto, porque no es un tema fácil el tema de lidiar con la comunidad indígena muisca, de Bosa. El convenio con la Secretaría de Educación, ese es un proyecto también muy interesante. Diego Mateus ahí nos acompaña mucho en ese liderazgo. De verdad que ese es un tema muy chévere, porque el know-how nuestro ha puesto al servicio de la administración. Ese sí tiene un sentido. Y es apoyar a la Secretaría de Educación en la ubicación de las nuevas sedes de colegios, que tiene toda una logística detrás. Es un proyecto bastante interesante, pero igual,
no nos reconocen en términos económicos todo el esfuerzo, o sea, pagan una serie de profesionales y todo, pero el factor de la ERU no lo reconoce nadie. Por último, Ciudad Río. Ciudad Río también es un proyecto pues de muy largo plazo, como todos estos del alcalde Peñalosa, pues son a visión de 20, 25 años. Ciudad Río, pues era un tema de una apuesta de larguísimo plazo que implicaba pues modificar ambientalmente conceptos de que la ronda del río o las zampas, la zona de manejo y protección es una zona edificable como en cualquier ciudad del mundo, entre otras y muchas. O sea, cuando ustedes piensan en cualquier ciudad del mundo, el río es el centro de la ciudad, primero, está edificado al lado y lado, es la vida de la ciudad y está descontaminado. Pero también cuando uno mira la historia de qué ha pasado con las ciudades como Berlín, como París, como Londres, todos esos ríos eran las cloacas hace 100 años y empezaron a hacerle todo el trámite de desintoxicación y de descontaminación, y eso es lo que también se está haciendo acá. En Plata, entonces dicen, wow, ¿cómo así que con 60.000 millones de pesos vamos a poder hacer tantas cosas? Pues ya no, ya arrancamos con el año con 60.000 millones de pesos como presupuesto, y por los convenios y por todas las cosas para poder desarrollar tantos de estos proyectos, pues ya tenemos un presupuesto para este año de 130.000 millones de pesos, en el 2017. De esos 130.000 millones de pesos, 20.000 son en funcionamiento, de los cuales pues Yamile sí es buena para gastar, y entonces ya gastó el 54%, y Diana y Miguel Ángel y Iván no son capaces de gastar, y tenemos 108.000 millones de pesos de inversión y solamente hemos gastado 28.000. Ahí es donde nos cascan, porque dicen, bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que usted tanto dice que dice que no sé qué? Y mire, no ha ejecutado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un grave problema de ejecución de lo que es la inversión. Esos 108.000 millones de pesos están en fortalecimiento, 2.000, en gestión de suelo, 101.000, y en formulación de proyectos 4.000. O sea, Diana es 4.000, de los cuales ha gastado 2.000. Gestión de suelo, o sea, donde está todo, no hemos gastado sino el 20%. Pero ¿por qué hemos gastado solamente tan poquito? Entonces pasemos a la última, y es que estos son los 80.000 millones de pesos que no hemos gastado todavía. ¿En dónde están? En el EDEN sin descanso, bueno, ahí hay 1.000. La compra y el reclutamiento, pues ya nos dieron la plata, pero no hemos hecho la oferta de compra porque el doctor Miguel Ángel, pues ahí está montando en la moto, entonces no ha hecho mucho en el tema. La Cinemateca, pues ya tenemos 3.000 millones de pesos que se gastan este año en obra. Tres Quebradas, pues esa estructuración es de 14 meses, entonces pues nos demora poder ejecutarlos, pero pues tenemos que ver es cómo presupuestalmente quedan ejecutados este año, pasándolos a la fiducia, pero entonces ahí tengo una responsabilidad de ver cómo los pasamos. Sí, señora, ese sí es mío. Alcaldía de los Mártires igual, pues es un tema demorado, o sea, porque generar en el Bronx todos los estudios y diseños para poder gastar esta plata, pues se nos va un año largo todavía. El convenio CAT, pues lo acabamos de hacer, pues obviamente no se puede gastar todavía, y esos son los 80.000 millones de pesos. Pero lo bonito de esto es que al comienzo del año éramos chiquitos, ahorita tenemos muchísimos más proyectos, o sea, cada vez estamos creciendo y estamos haciendo más cosas. Esta familia, llevamos 7 meses en nuestra nueva sede. Todavía, lástima, y digo lástima porque todavía hay por ahí gente que dice, no, es que cuando éramos, no, somos. Y miremoslo así. Y ya, pues de verdad que siento ya mucho cambio, pero todavía falta más. Y ese sistema integrado de gestión del que hablaba Óscar, pues tenemos que darle un poquito más todos para que eso nos funcione. El sistema de información, el archivo, eso es súper básico para que cuando nosotros nos vayamos, dejemos una cosa tan clara que todo el mundo entienda qué debe hacer para poder seguir adelante. Que no padezcan lo que padecemos nosotros, al no tener esa información tan clara y contundente para entender. Es que si uno logra entender muy bien qué es lo que se estaba haciendo y lo tiene claro, pues uno como que compra la línea y sigue. Pero si le toca a uno como inventársela, pues termina
haciendo las cosas de una manera un poco diferente a como se han podido hacer mejor, por la falta de información. Pero bueno, no los quiero aburrir más. Ah, bueno, sí, esta es la última, ¿no? Vamos de las metas del plan de desarrollo, que son formulación de 10 planes parciales, de compra de 8 manzanas, porque no teníamos más plata sino eso. La ejecución de los planes parciales va en lo que esperábamos tener a hoy. Uno pensaría que vamos ya para la mitad, luego deberíamos tener por lo menos 5 planes parciales, pero vamos en lo que es y vamos en el camino correcto. En el tema de la gestión de suelo, pues solamente arrancamos con el Bronx y las otras 6 manzanas son las de San Bernardo, que a partir de ahora, en diciembre, empezaremos a activar. Y bueno, el tema integrado de gestión que va pues con un avance, no sé si vamos bien, el 22% no sé si vamos bien, pero bueno, ahí vamos. La ejecución de las metas del plan de desarrollo se encuentra acorde a lo programado, pusieron ellos para sentirse bien todos. No, pero bien, no, bien. De verdad que yo sí me siento bastante orgulloso de esta compañía. Creo que, pues acá nos la pasamos, el 80% de la semana estamos aquí. Esta es la casa. Y pues hay que pasarla rico y hacer cosas bien. Y bueno, muchas gracias.